Ya lo decía Mafalda en sus clásicas tiras cómicas, no me gusta la sopa. Ahora muchos latinoamericanos han optado esta famosa frase para rechazar la ley denominada Stop Online Piracy Act, acto para frenar la piratería digital o por Internet, o como es conocida por su sigla SOPA. Estaba previsto que el Congreso de Estados Unidos, país donde surgió la ley para proteger los derechos de autor de las industrias del cine, la música y el software, se debatiría el 14 de enero. Pero por presiones de miles de sitios de Internet y el pronunciamiento del presidente norteamericano Barack Obama, se suspendió el debate. De SOPA se puede decir muchas cosas, y es que el debate que surgió luego de anunciada la ley ha sido extenso. Muchos lo consideran una amenaza para la libertad de expresión en Internet y una de las leyes más estrictas y que provocaría una censura global en la red. Para otros, simplemente es las disqueras, farmacéuticas, productoras de cine, el derecho a proteger sus creaciones. Cada uno de los panelistas va a exponer una parte importantísima de cómo esta ley afectaría la libertad de expresión y sobre todo el acceso a información y cultura en Internet. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar acá. Quiero dar las gracias a CISPAL por esta invitación. Creo que el debate de esta tarde realmente es un primer momento para analizar no solamente qué es lo que está pasando en términos globales sobre los cambios que implicaría la ley SOPA, sino también para poder anclar este debate en términos nacionales. Mi intervención no se basa en la ley SOPA. Lo que yo voy a tratar de hacer esta tarde es generar un contexto de lo que podría implicar, es decir, qué momento histórico en el desarrollo de Internet está teniendo lugar justamente acompañado de cambios tan importantes como las regulaciones o normativas tipo PIPA o SOPA. Como ustedes saben, Internet ha tenido tres grandes momentos. Cuando surgió, Internet era un proyecto militar que fue apropiado por la academia y luego tuvo unos usos comerciales mínimos hasta que finalmente se logró generar un protocolo que permitiera a todas las personas que estaban comunicándose de computadora a computadora hablar un mismo lenguaje, que fue el HTTP. En principio, Internet fue creada o imaginada, soñada, por un grupo de programadores norteamericanos que salían muchas de las veces de la academia por no encontrar en los espacios académicos la posibilidad de plasmar todas las posibilidades que estaban imaginando con la nueva tecnología que nacía. En gran medida, los valores que rigieron a la primera web que nosotros conocimos tenía que ver con la posibilidad de crear un espacio democrático, deslocalizado, un espacio donde la autoridad no era posible, donde la injerencia estatal era inimaginable, es decir, un espacio ciudadano, un nuevo espacio público que se presentaba como tal, como un gran experimento de quienes pudieran ingresar a él, quienes pudieran habitarlo. Este primer momento, en todo caso, era muy limitado. ¿Por qué? Porque quienes finalmente tenían las capacidades para generar esta primera Internet tenían que tener de algún modo unos conocimientos muy técnicos. Habitarla no era fácil, no era un espacio amigable. En todo caso, en este primer momento se sientan por lo menos esta serie de principios, esta serie de sueños a partir de los cuales se imagina un mundo posible, un mundo paralelo, una especie de segunda piel. Lo que nos encontramos luego es con un momento de un desarrollo mucho más vertiginoso de la propia tecnología en el ciberespacio, pero también un momento de colonización de la empresa privada. Es decir, ya no eran solo los ciudadanos del mundo los que podían generar contenidos, los que podían empezar a compartirlos. Era un momento también en el cual la empresa ocupaba un lugar protagónico.
nos encontramos con una serie de iniciativas en términos ciudadanos que nos plantean un poco la Internet que nosotros conocemos ahora. Todas estas prácticas de compartición de archivos, todas estas prácticas de generación de redes, todas estas prácticas de pensar una gran red mundial a partir de la posibilidad de tener lazos débiles, es decir, no todos los que entramos a Internet generamos contenidos y no todos los generamos todo el tiempo. Pero si hay algo que nosotros hacemos, particularmente en las redes sociales, es vehiculizar información. Y esa es la gran fortaleza de la red. No es una red de grandes y de inmensos nodos, sino es una red en la que nosotros como tales nos convertimos en grandes conectores de la red. Y de alguna manera estas prácticas de habitar la Internet actual ha generado una serie de tendencias, pero al mismo tiempo una cultura en particular de peer-to-peer, es decir, de par a par. Y esto es lo que nosotros vamos a ver luego con los otros panelistas, cómo realmente está en riesgo. Yo he participado en varios momentos de Internet, particularmente a principios de los años 2000, del momento en el que se imaginaba la sociedad de la información. Las primeras cumbres de la sociedad de la información tenían como un gran problema que resolver. Bueno, ¿qué era esto de la sociedad de la información y del conocimiento? Había además esta posibilidad de imaginar que información podía traducirse también en conocimiento. Pero yo recuerdo que en aquel momento uno de los grandes problemas que se planteaban era cómo estos espacios en los cuales estaba diseñando lo que sería la sociedad de la información, en los que se estaba conceptualizando qué era la sociedad de la información, los grandes protagonistas de estos momentos eran los gobiernos y las empresas. Y sociedad civil tenía en gran medida mucho espacio de participación aparente, pero muy poco espacio para tomar decisiones. Y justamente estas limitaciones y estas desventajas, estas jerarquías que estábamos mirando a principios de los 2000 sobre las posibilidades de que el ciudadano de a pie, ese ciudadano que estaba imaginando que en la web todo era posible, empezara a tener los primeros síntomas de que esa web imaginada por esta cultura hacker inicial empezaba a tener sus propias limitaciones. Hasta que finalmente en estos últimos 10 años lo que hemos visto es que la web ha tenido una tercera ola en la cual el protagonismo empieza a ser el de los gobiernos. Y el de los gobiernos en muchísimos sentidos. Primero porque lo que se va mirando es que la Internet como una cultura digital, primero que no es solamente tecnología y tampoco es solamente sociedad. La web en sí misma, el ciberespacio empieza a mostrarse de una manera un poco más explícita, que está hecha de un tejido híbrido, por un lado técnico y por el otro lado social. La web está hecha de una serie de capas, unas series informáticas, unas series totalmente técnicas que nos hacen habitarla de un modo X. Imaginemos, por ejemplo, los avances en Wikipedia, en redes sociales. Son realmente aplicaciones técnicas que nos permiten en un momento determinado podernos convertir a nosotros en productores de contenidos, sin ser expertos. Es decir, se vuelve un espacio, una interfaz mucho más amigable, pero esto es solamente posible en gran medida por la creación de nuevas herramientas informáticas que nos permitían hacer esto, unas herramientas técnicas que al mismo tiempo, combinadas con unas capas culturales, es decir, con unas posibilidades de estar en estos espacios, lo que generaba eran unos lugares híbridos, unos lugares sociotécnicos, hechos tanto de tecnología, tanto de tejido social. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar cuando estamos analizando un tema como el de la ley SOPA. ¿Por qué? Primero porque tenemos que alejarnos de una visión artefactual de la tecnología. Ya no la podemos pensar como un medio, ya no la podemos mirar como una herramienta, tenemos que imaginarla como un lugar, tenemos que mirarla como un desdoblamiento del sujeto, como un espacio de construcción de identidades.
Es decir, en un lugar mucho más complejo, hecho de muchos más elementos de los que imaginamos. Tenemos que alejarnos de esta ingenuidad de pensar la tecnología en términos neutros. Es buena, es mala, de acuerdo a los usos que le damos. Eso ya no es posible. Nunca fue posible y menos ahora con Internet o con tecnologías, con las famosas nuevas tecnologías que nos hacen habitar espacios descorporizados continuamente. Estamos atravesados por las pantallas, sean estas las de los computadores, los de los iPads, iPhones, Blackberries o lo que fuera. Esta posibilidad de mirar el ciberespacio en otros términos es lo que nos va a permitir ver cómo efectivamente Internet es potente en tanto ha generado un tipo de cultura. La capacidad de los sujetos de generar redes más allá de lo local, de generar identidades más allá de la que es posible a partir del cuerpo, del espacio físico que ocupamos, ha exponenciado los modos de estar y de estar en términos no solamente locales, sino en términos globales. Y esto es lo que se pone en entredicho el momento en que miramos qué efectos puede tener una ley que se aprueba en un estado específico, pero que empieza a tener efectos globales. Y este es el punto que a mí me interesaría mucho enfatizar. Primero porque el rol que están adquiriendo los estados es fundamental, tanto para proteger a los ciudadanos como para limitarlos, para normarlos, para estructurarlos mucho más allá de sus propias fronteras. Es decir, la ocupación territorial de Internet, algo inimaginable, está pasando. Ya pasó en Alemania, ya pasó en Francia, tenemos unas legislaciones, unas normativas, unas maneras de ordenar la sociedad muy concretas y ahora estamos a punto de mirarlo con el tema de SOPA. Hay un caso latinoamericano con el que quiero cerrar en términos de cómo los estados, de la misma manera que pueden generar firewalls, pueden generar barreras para el acceso a la información, a las libertades de expresión, pueden también proteger a los sujetos. Y ese es el caso de Brasil con la red Orkut, una de las redes más poderosas, de las redes sociales más poderosas que existe en Brasil. Y ha generado no solamente una legislación ad hoc, sino que se ha enfrentado a un monstruo como Google a nivel internacional para proteger los derechos de los ciudadanos brasileños. Es decir, que esta desterritorialización que pensábamos era posible en la web se acabó. Y SOPA es un ejemplo de ello. Espero poder ampliar un poco más el tema en el momento del debate, puesto que para hacer honor al tiempo voy a ceder la palabra al próximo expositor. Gracias. Muchísimas gracias, María Belén. Bueno, buenos días, buenas tardes. A mí me toca enmarcar un poquito más qué es concretamente este tema de la ley SOPA, ¿no? Seguro que han visto en internet la caricatura de Mafalda que se ha puesto como ícono de esta lucha contra lo que está siendo la ley SOPA. Sí. Bueno, la ley SOPA no es la única de las leyes que pretenden controlar la propiedad intelectual, o mejor dicho, que pretenden, a excusa de defender la propiedad intelectual, controlar un poco todo lo que es Internet. En Estados Unidos, esto está pasando muy rápido. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Ahí se queda quieto? Pausa. Creo. Bueno. La tecnología siempre en cosas de técnica falla. Bueno, la SOPA, como les decía, no es la primera ley, ni mucho menos, que en Estados Unidos se está intentando aprobar para legislar todo el tema de propiedad intelectual, ¿no? La primera fue en septiembre del 2010, noviembre del 2010, de estas recientes, ya veremos que hay una que rige anteriormente, que fue la COICA. Esta ley, como era tan mala incluso para los propios senadores y congresistas, duró escasamente 2 meses en debate, no se aprobó. Y lo que hicieron fue reciclarla y en mayo del 2011 se presenta una versión modificada de esta ley, que es otra que está sonando ahora mucho, que es la PIPA,
que incluso se intentó retomar recientemente también en el Senado. Saben que en Estados Unidos el Congreso tiene como dos cámaras, ¿no? La Cámara de Representantes y el Senado. Entonces la PIPA se presentó en el Senado en mayo del 2011 y como no estaban muy convencidos, fue cuando en octubre se presenta la que conocemos y la más famosa, la que ha trascendido más, que es la SOPA, ¿no? La Ley para detener la piratería en línea, que la presentó la Mar Smith. Esta ley, ahora vamos a ver qué era lo que proponía, originó toda la polémica que se ha vivido en Internet, el apagón del día 18, el cierre de Wikipedia junto a otros muchísimos sitios, y visto que no había un consenso entre unos y otros y que no había como un acuerdo entre ambas leyes, entre la PIPA y la SOPA, incluso se presentó otra ley en diciembre que fue la Open Act, ¿no? Un grupo de senadores y congresistas buscaron cómo ponerse de acuerdo e intentar quitar los puntos como más controversiales de ambas leyes, tanto de PIPA como de SOPA, y presentar esta. Como saben, aparte, y lo comentaba Pepe al inicio, por las declaraciones del presidente Obama, separaron ambas leyes, tanto PIPA como SOPA, y ninguna de estas leyes ha sido aprobada. Ojo, no se han descartado, ¿no? La Mar Smith dijo que en principio en febrero, si hay consenso, se retomaría la discusión de la ley SOPA. Este año es año electoral, vamos a ver que hay mucho dinero y mucho en juego en cuanto a este tema de la propiedad intelectual, así que no sé si alguna de estas dos o alguna de estas tres, pero alguna ley seguro este año se va a aprobar en Estados Unidos. Se me fue, Carlos, esto. ¿Y se me fue Carlos también? Ah, no. Bueno, estas 4 leyes, como les digo, no son leyes que nacen de la nada y en Estados Unidos ya se está, de hecho, luchando contra, y entre comillas, lo de piratería, con una ley que es la Ley Digital del Milenio, la digital que se conoce como DMCA por las siglas, que rige desde el 98. Esto ya ha permitido a Estados Unidos cerrar dominios, por ejemplo, en noviembre del año pasado se cerraron 150 dominios, y emprender acciones, por ejemplo, como la que hemos visto recientemente con el cierre de Megaloa, ¿no? De este gran portal de intercambio. Por lo tanto, sí hay leyes que realmente pueden preservar los derechos de autor, la propiedad intelectual de empresas norteamericanas. ¿Qué pasa con esta ley? Hay 2 puntos claves en esta ley que sí se están recogiendo e intentando incluir en la ley SOPA. ¿Cuáles son? Primero, que los proveedores que nos dan Internet, las empresas que nos dan Internet hasta ahora con esta ley, no son responsables si alguno de los usuarios infringe la ley de copyright. Es decir, no le van a hacer nada al proveedor de Internet con la ley actual, ¿sí? Y tampoco podrían tener acciones legales fuera del territorio norteamericano. Estos dos factores son los que vamos a ver que va a intentar tanto SOPA como PIPA y otras leyes como mejorar y dar una vuelta de tuerca respecto a esta que ya tenemos o que tienen en Estados Unidos. Pero básicamente, ¿qué propone la ley SOPA? ¿No? Tienen Internet, pueden ver, pero básicamente como los 5 pilares son estos. Lo primero es que se puedan bloquear a nivel de una cosa que se llama DNS, nombres de sistemas de dominios. Por ejemplo, ustedes cuando entren a una web ponen siespal.net, ¿correcto? Realmente lo que están haciendo es conectarse a un servidor. Y todos los servidores tienen como una especie de matrícula, un código numérico, es la dirección IP. Seguro que han visto muchas, 191.68.4.37. Para no aprendernos esos nombres, ¿sí? Lo que hacemos es que creamos un sistema de nombre de dominios. Es como si nos dan la dirección de una casa por las coordenadas. Nos dicen, si Spal está en latitud 37, longitud 28, 40 grados. Nadie entendería si no tuviéramos una brújula o algo así, ¿no? Se inventan direcciones, decimos Diego de Almagro con la calle. Bueno, Internet es igual. Para no aprendernos las IPs, se creó ese nombre de sistemas de dominio más sencillo. Ese nombre de sistemas de dominio está regido, o la institución que entrega esos nombres, es una institución que se llama ICANN, ¿sí? Que es la que asigna los dominios. ¿Saben dónde se encuentra esa organización? A ver si adivinan. En Estados Unidos. Ellos son los que entregan básicamente o los que gestionan lo que se llaman los nombres de dominio superior, los que son .com, .net. Por lo tanto, al estar en territorio estadounidense, aunque se vende como una organización independiente sin fines de lucro, sí podría o tendría, mejor dicho, que regirse a lo que son las leyes del territorio donde está afincada, ¿no? Entonces, esta ley lo que va a proponer es que los proveedores de dominio y a nivel de DNS se bloqueen los sitios que se crean infractores, es decir, que alojen obras que tienen compañías norteamericanas con derechos de autor, ¿sí?
En segundo, se bloquearían los sitios que enlazan esas páginas. Es decir, que ya no es delito que yo en mi página, por ejemplo, aloje una película que tenga derechos de autor, sino que si yo estoy enlazando a una página donde está alojado ese contenido, también me podrían cerrar mi página. ¿Ya? Se volvió ahí, Carlos. Hay que ponerle más tiempo. Ese es el segundo, ¿no? Nos podrían borrar incluso de todos los buscadores nuestros resultados. Por ejemplo, Google, Yahoo, Bing, tendría que dejar de enlazar este tipo de páginas, ¿sí? Tercero, bloquearía todo lo que son sitios a través de los que se financian las páginas. No sé si recuerdan el caso de Wikileaks. Lo que hicieron con Wikileaks fue que le cortaron el financiamiento que podía la gente aportar a través de PayPal, de Mastercard, de Visa, etcétera, etcétera. Entonces, ahora por ley, estos sitios tendrían que dejar de ingresar o de mandar el dinero que las páginas infractoras recibieran, ¿no? Otro punto importante del que se ha hablado poco es que hay multas, pero multas exageradísimas de 5 o 10 años de cárcel y multas muy grandes por hacer streaming de contenidos con derechos de autor. Es decir, todo lo que son las radios en línea que se están trabajando ahora podrían cerrarse porque la mayor parte de ellas, por no decir todas, están pasando música con derechos de autor sin pagar nada y sin pedir permiso, ¿no? Y otro punto interesantísimo que viene en la ley es que a través de las embajadas o de las misiones diplomáticas se crearían una especie de agregados de propiedad intelectual en las embajadas norteamericanas. Es decir, el Estado gringo tendría en cada una de sus embajadas un agregado, al igual que hay un agregado de cultural, por ejemplo, un agregado de temas de propiedad intelectual, ¿no? Esto es básicamente lo que está proponiendo o lo que proponía la ley SOPA. Como saben, esta ley se ha parado, incluso el mismo Lamar Smith ha dicho sobre todo que este tema de DNS, hay muchas implicaciones de las que podríamos hablar después. Hay muchos países, por ejemplo, donde hay censura en Internet, como China, por ejemplo, que hay herramientas que pueden saltarse estos bloqueos de DNS. Bueno, el uso de esas herramientas que hoy en algunos países, incluso herramientas que han sido creadas por el gobierno estadounidense, para que países como Irán, China puedan saltarse esos bloqueos que hacen sus gobiernos, podrían ser ilegales y podrían incluso acarrear penas de cárcel si se utilizan, ¿no? ¿Quiénes están proponiendo estas leyes y defendiéndolas? ¿Ustedes han visto cantantes defendiendo esta ley, la de SOPA? ¿Artistas? No, ¿no? Básicamente los que están defendiendo esta ley son estas dos grandes corporaciones, la que agrupa las discográficas y la que agrupa a las cinematográficas, ¿no? Estas corporaciones están invirtiendo toda esta cantidad de dinero que ven aquí. En concreto, estos son cifras públicas, saben lo que se llama aquí soborno, en Estados Unidos se llama lobby y se puede pagar a congresistas para que promuevan una ley u otra, ¿no? En el año 2010 invirtieron 185 millones y en el año 2011 94 millones para pagar a congresistas para que promuevan estas leyes. ¿Por qué se promueven? El congresista dice que hay que defender los intereses de que el cine está recayendo, que las industrias del cine y de la radio y de la música no tienen ingresos. Bueno, estas son cifras de la propia MPAA, ¿no? Esta es la recaudación de todos los cines a nivel mundial. 2006, 25,5 billones, 31,8. Es decir, ¿dónde están las pérdidas de las que tanto hablan? Y todo el tema de propiedad intelectual, perdonen que vaya tan rápido, es realmente lo que se está cuestionando con esto. Las discográficas, por ejemplo, dicen, no, lo que pasa es que nos está haciendo mucho daño y nosotros defendemos a los artistas. ¿Realmente se defiende a los artistas o defienden sus propios intereses? Miren, de cada $1000 que se ganan de venta de CDs, solamente 23, no se ve aquí el numerito, van para el artista. El resto se quedan entre el sello discográfico y las distribuidoras. Entonces, ¿realmente se defiende a los artistas o se defiende a las compañías? Por último, ¿quiénes son los piratas? Porque dicen, bueno, estamos luchando contra los piratas. Este señor de acá, de la gorrita, es Edison, ¿no? Él inventó el cinematógrafo. Este señor, a principios de 1900, organizaron, porque él tenía la patente de cinematógrafo, una organización que agrupaba las principales empresas de cine de aquel tiempo, ¿no? Ellos tenían el monopolio y solo a través de ellos se podía pasar cine o distribuir cine. ¿Qué hicieron estos señores de aquí? Entre ellos los que fundaron la Paramount, la Fox, la Universal, la Metro-Goldwyn-Mayer o la Paramount, se fueron a Hollywood. ¿Por qué? Porque allí podían escapar del registro de las patentes y poder hacer cine sin las patentes de Edison. Es decir, ellos migraron y Hollywood nace realmente por una vulneración o por una violación, por una piratería de las patentes de Edison. Ahora son ellos, principalmente Fox, a través de Robert Murdoch, que es el que lo preside ahora,
los que están persiguiendo a los piratas. Y por último, termino, ¿de qué va todo esto? Bueno, de una protección real de lo que son los bienes comunes, no solo de lo cultural, sino de lo cultural, de la salud, de todo lo que se presupone que está intentando proteger el tema de la propiedad intelectual. Hoy mismo acaba de ratificar la Unión Europea, de firmar, mejor dicho, no lo ha ratificado, un acuerdo comercial antifalsificación, que es mucho más grave que la SOPA porque es un acuerdo al que se pueden adherir diferentes países, ¿no? Y un acuerdo que va a perseguir todo lo que va a ser la falsificación y la copia, tanto de tema de medicamentos, tema cultural, tema de patentes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto significa que vamos a estar o que hay que estar en contra de estos acuerdos de propiedad intelectual. Yo creo que no. Pero sí tendrían que ser acuerdos o legislaciones que protejan realmente a los creadores y no a los intermediarios, ¿no? Y sobre todo leyes donde prime el beneficio social de ciudadanos respecto a su derecho de salud, su derecho a alimentación. El acta también va a regir sobre el tema de semillas, sobre el tema de derecho a la comunicación y también sobre el tema de acceso a la cultura. Un poco rapidito, pero bueno, no queremos sopa. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Primero que todo quisiera felicitar la organización de esta mesa redonda en la cual vamos a poder discutir algunos temas de mucho interés para todos, sobre todo en el ámbito de propiedad intelectual. Yo represento al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. El IEPI es el organismo nacional encargado de velar por la protección de los derechos de propiedad intelectual en general. Nosotros administramos todas las áreas de la propiedad intelectual. ¿A qué nos referimos con estas áreas? Nos referimos con el ámbito de derecho de autor, con el ámbito de propiedad industrial y el ámbito de obtención de variedades vegetales. El ámbito de derechos de autor es lo que nos atañe en este momento, es el área de la propiedad intelectual que busca proteger las creaciones del intelecto humano, todas las creaciones que el hombre realiza y que genera un mecanismo de protección. Aquí en el Ecuador, y esta es una norma mundial, el Ecuador es suscriptor de varios tratados y convenios internacionales en protección de los derechos de autor, entre esos el convenio de Berna, tenemos el acuerdo de los ADPICS, que es el acuerdo de derechos de propiedad intelectual en comercio. El acuerdo de los ADPICS es la norma marco en propiedad intelectual a nivel mundial. Todos los países que son suscriptores de la Organización Mundial de Comercio son miembros también del acuerdo de los ADPICS. El acuerdo de los ADPICS establecen los estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual. En derechos de autor, el estándar mínimo es 50 años después de la muerte del autor. Es decir, que en el momento de una creación, que una persona que realiza una creación en derechos de autor, va a tener una protección de 50 años posterior a la muerte del autor. Sin embargo, aquí en el Ecuador, también dentro de la normativa andina de la decisión 351, establece la misma protección de 50 años después de la muerte del autor. Sin embargo, aquí en el Ecuador, a través de la ley de propiedad intelectual, esos 50 años han sido extendidos en 20 años más, a 70 años después de la muerte del autor, en la normativa nacional. Es decir, aquí en el Ecuador nosotros tenemos una protección de los derechos de autor de 70 años después de la muerte del autor. Toda la vida del autor más 70 años. Esta protección se le da a las creaciones del intelecto humano. Todavía no avanzo. Vamos al principio. Esta protección se da ¿por qué? Porque el autor merece tener la misma suerte de su obra. ¿Qué es lo que se ha considerado? Que el autor en el momento de realizar una creación merece
que si su obra va a tener algún tipo de éxito, él va a poder tener el mismo éxito que su obra. Y es la decisión del autor si genera cobros por esa obra o no. Entonces vemos que es un derecho que lo consagra no solamente la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, sino lo consagran las normativas andinas. Toda la normativa andina en la decisión 351 contempla la protección de derechos de autor y adicionalmente se encuentra protegido a través de los tratados y convenios internacionales en el cual el Ecuador es suscriptor. En el derecho de propiedad intelectual, especialmente en el derecho de autor, no contempla el mecanismo mediante el cual se pone en disposición una obra. Es decir, si una obra es vulnerada tanto en el aspecto real como en el ciberespacio, existe una violación del derecho de autor. Si una persona toma una obra sin la autorización del titular y si este titular no lo haya puesto a disposición, para los autores, para las demás personas, se entendería que es una violación al derecho de autor. El derecho de autor es un derecho humano. El derecho de autor se encuentra reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y es esto, justamente, que el autor merece tener la misma suerte de su obra y poder tener retribución por las creaciones que realiza. El autor es cualquier persona natural que realiza una creación intelectual. Se considera el titular, es una calidad que ostenta una persona natural. Ahí sí, la siguiente. Es una calidad que ostenta una persona natural o jurídica de los derechos de autor existentes sobre una obra. Y se considera una obra a una creación intelectual original susceptible de ser divulgada o reproducida o exteriorizada. Lo que busca proteger la propiedad intelectual son las creaciones y la materialización de esta creación, es lo que protege la propiedad intelectual. Las ideas no son susceptibles de protección. Hay un caso famoso que fue el caso de la escritora de Harry Potter, que tuvo una demanda por el hecho de haber escrito un libro sobre un niño, entonces que iba a una escuela de hechicería, ¿ya? Y en este caso se decía que la autora de Harry Potter había violado el derecho de autor. ¿Por qué? Porque había escrito sobre una idea anterior. Pero las ideas no son susceptibles de protección, sino es la materialización de la misma. El derecho de autor lo que protege es la materialización de esas ideas, las expresiones que pone la persona en el momento de redactar esa idea. Eso es lo que busca la protección de la propiedad intelectual, del derecho de autor específicamente. Nosotros en el Ecuador consideramos que la propiedad intelectual es una herramienta para el desarrollo. Es decir, que a través de la propiedad intelectual, a través del sistema de derecho de autor, en este caso, podemos generar cualquier cantidad de industrias culturales. Tenemos muestras de que los países que han generado protección de derechos de autor han podido lograr un desarrollo de industrias culturales. Colombia, por ejemplo, en industrias culturales representa el 3.3% del PIB de Colombia, representan las industrias culturales o las industrias protegidas por el derecho de autor. Entonces, vemos que a través del sistema de propiedad intelectual, a través del sistema de derecho de autor, podemos generar desarrollo para el país, fuentes de empleo, nuevos trabajos, etc. Y los activos de propiedad intelectual generan riquezas, ¿no? Generan la siguiente diapositiva, tendríamos que hacer. No, la anterior, está bien. Ya, generan riquezas para el país. Sin embargo, es necesario mantener un equilibrio. Es necesario mantener el equilibrio entre el acceso y la prohibición de utilizar contenidos. Existen limitaciones y excepciones al derecho de autor. Las mismas normas de propiedad intelectual, la misma decisión, de acuerdo a los ADPIC, la misma decisión 351 y la ley de propiedad intelectual contemplan limitaciones y excepciones al derecho de autor. Sin embargo, lastimosamente aquí en el país, cuando se legisló en la ley de propiedad intelectual en el año 98, no se contemplaron todas las limitaciones y excepciones necesarias. Nosotros como Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual hemos propuesto algunas reformas a la ley de propiedad intelectual y especialmente en el ámbito de derecho de autor
introduciendo nuevas limitaciones y excepciones al derecho de autor, lo cual permite mayor acceso de la población a diferentes tipos de contenidos y sobre todo en ámbitos específicos. Hay un caso de ejemplo, es el caso de las personas, una limitación y excepción que presentamos al Congreso, que está siendo debatido en la Ley Orgánica de Discapacidades, es el acceso de la población no vidente a los textos, a los libros. Debido a que menos del 1% de las obras se encuentran en formatos accesibles para personas con discapacidades visuales. Y esto a nivel mundial. Y el Ecuador es proponente de un tratado a nivel mundial en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para lograr el acceso de la población a contenidos. Cabe recalcar que la ley SOPA, ahora sí la siguiente, la ley SOPA es una norma vigente en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. La propiedad intelectual es una política pública. Los países pueden utilizar la propiedad intelectual a fin de generar desarrollo para sus industrias. Estados Unidos conoce que las industrias culturales para ellos tienen gran importancia y es por esto que ellos buscan generar mayor tipo de protección constantemente en que vayan y legislan mayor tipo de protecciones para buscar protección a sus industrias. Tanto es así que en los tratados de libre comercio que se negocian, una de las principales propuestas es en propiedad intelectual. Normas como la ley SOPA han sido propuestas al Ecuador muchísimas veces. Nosotros hemos sido negociadores de los tratados, tanto con la Unión Europea y con Estados Unidos, y hemos debatido firmemente de qué tipo de normas que generen mayor protección cuando nosotros no tenemos una industria cultural desarrollada, me falta poquito tiempo, puede generar, al contrario, limitaciones al desarrollo. Nosotros, al considerar la propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo, no podemos permitir que la propiedad intelectual sea un limitante justamente para este desarrollo. Y avanzando rápidamente, es necesario también destacar de que la propiedad intelectual no es el enemigo. El problema es cuando este tipo de normas lo que hacen es generar mayores protecciones que no son acordes a las realidades de nuestro país. En este caso, la ley SOPA es una ley que va más allá de los acuerdos y tratados internacionales, más allá del acuerdo de los ADPICS. Entonces, limita a los países a poder utilizar la propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo. Cabe recalcar que el libre acceso no es igual a la libre disposición. Esto significa que en el momento en que está una obra o un contenido en el Internet, no significa que cualquiera lo puede utilizar y cualquiera lo puede subir. Son contenidos que se encuentran protegidos por derechos de autor y que si el autor ha dado la autorización para utilizarlo y para descargarlo, ahí es en el momento en que se puede hacer. Y es necesario que nosotros como sociedad luchemos para generar el acceso y el respeto debido a las obras. Entonces, justamente para generar que la propiedad intelectual continúe siendo una herramienta para el desarrollo. Y es necesario limitar que este tipo de normas no generen efectos extraterritoriales. En el momento en que la ley SOPA, por el hecho de ser de Estados Unidos y por el hecho de contener, Estados Unidos contener la mayor cantidad de hostings, podría ser un gran perjuicio para los demás países y generar efectos colaterales en todos los países, especialmente en los países en desarrollo. No consideramos que una ley de este tipo pueda ser favorable para un país en desarrollo como es el Ecuador, y justamente por eso hemos limitado y hemos levantado muchas veces nuestra voz de protesta en los tratados de negociación internacional, en los cuales este tipo de normas han tratado de ser negociadas. Hay que estar muy atentos porque los países en desarrollo, los países desarrollados, están constantemente buscando mayores protecciones a su país, a sus industrias. Y nosotros que no poseemos y que no somos generadores de contenido, estas normas lo que hacen es limitar nuestro acceso. Es necesario mantener un equilibrio especial entre lo que es el acceso y el respeto a los derechos de autor.
y sobre todo en el real acceso legal a las obras, en el acceso legal a los contenidos. Quisiéramos poder seguir discutiendo, ya me pasé con 2 minutos y 45, así que cualquier pregunta estaremos dispuestos a poder absolver. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes. Perdonen la demora en llegar, no como quisiera con la puntualidad. Siempre a veces el tráfico nos interrumpe un poco. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre los derechos de autor. A ver si se configura esto. O si no, lo paso desde allá. Ok, ahora. Voy a hablar sobre los derechos de autor. Sé que hay muchas personas que nos están siguiendo por streaming, entonces al amigo que no está con la cámara, yo agradecería que más bien, en vez de enfocarme a mí, a la presentación, porque yo no tengo mucha pinta y las presentaciones son mejores. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco sobre la ley SOPA, pero va a ser difícil para mí que pueda ir directo a la SOPA sin tener unos conceptos fundamentales desde abajo. Ustedes están viendo ahora mismo una especie de iceberg. En este iceberg hay algunos conceptos que, si vamos desde arriba hacia abajo, lo más visible es la ley SOPA. Pero los derechos de autor están como más abajo. A última hora me falló la tecnología. Y tenemos, también voy a hablar brevemente de los intermediarios, de los nuevos modelos de negocio, que es un tema súper interesante. En concreto lo que es Creative Commons y finalmente algo sobre la ley SOPA. Todo dentro del contexto que se nos había pedido, la libertad de expresión. Tengo como 5 horas de presentación, aquí 2 horas y media la primera parte y el resto después para las preguntas. Bueno, para empezar, el el copyright no es un derecho natural. Si fuese un derecho natural, no se lo quitaría. Por ejemplo, el derecho al voto, lo ejercemos durante toda la vida. Nunca nadie nos lo quita. O cualquier otro derecho. Por tanto, el copyright es una concesión artificial de privilegios durante un periodo determinado, que Andrés incluso ya lo expuso en el caso de Ecuador, son 70 años, y bueno, en el Acuerdo de Cartagena son 20 años menos. Eso como primer punto. Esto es muy importante. Segundo, no se puede legislar de la misma manera los bienes materiales que los intangibles. Si en ese momento yo vengo y le retiro esa computadora que está aquí trabajando, la persona que está en la computadora se priva de un bien y yo me beneficio de ese bien. Por tanto, para poder compensar eso, podemos llegar a un negocio y me la vende, yo saco dinero y el dinero compensa ese perjuicio y este beneficio. Eso es como un bien tangible. Con un bien intangible no puede aplicarse el mismo concepto. Si yo tengo una idea y esta idea la comparto, la persona que toma esta nueva idea la puede cambiar, mejorar, etc. Y por tanto, no pierde, la primera persona no pierde esa idea, sino que se mejora el acceso al conocimiento, a la creatividad, etc. Eso también es otro concepto que hay que tener en cuenta. En el ámbito de los derechos de autor, siempre hay que tomar en cuenta de que no solo hablamos de los autores. Santiago también ya comentó que quizás la pregunta va en torno a los editores o a los intermediarios. Entendemos como los intermediarios aquellas personas que están entre el autor y su público. Estas labores de los intermediarios antes de la era de Internet era necesaria, porque el autor tenía que poner todos sus contenidos a la disposición de ese público, pero o costaba mucho o no estaba especializado, etc. Los intermediarios vinieron a cumplir ese papel para poner, como he dicho, las obras del autor con su público. Desafortunadamente, son los intermediarios los que están poniendo una gran cantidad de pegas porque el Internet viene a reemplazar esa función que ellos estaban haciendo antes. Son muy criticadas las redes de intercambios de archivos, porque estos intermediarios muchas de las veces fabricaban un concepto, un producto o un paquete. Tomaban a un adolescente, le hacían un par de fotos, le hacían grabar un disco y lo promocionaban. Terminaban entregando un paquete, un producto, entre comillas, artístico, y por tanto, para este tipo de productos, las redes de intercambios de archivos, pues obviamente es un problema.
El tema que siempre estamos hablando en el ámbito de las discusiones es de que el problema es el modelo de negocio. El modelo de negocio es el que tenemos que cambiar, porque el Internet nos está cambiando, no solo en el ámbito de la educación, de la cultura, etc. Desafortunadamente, muchas de las noticias las vemos como algo negativo. En realidad, esto es un síntoma de que el modelo de negocio es el que está mal. Este es de hoy, no sé si alguien ya lo leyó. Este es el periódico de hoy. Y prácticamente se criminaliza a las personas. El problema es de que en realidad este es el síntoma, como he dicho, de un mercado que todavía no da soluciones a los consumidores. En ese sentido, hay algunos autores, el caso de este profesor español, que habla sobre el hecho de que no se puede poner un límite a la tecnología, a los bits, y por ende se sigue hablando de un modelo de negocio antiguo. No sé si desde la parte de atrás se alcanza a leer, o si quieren se los leo. Comprando discos no ayudas a los artistas, ayudas en realidad a los intermediarios que le aportan muy poco valor. Santiago nos mostró unas cifras de cuánto va a cada uno de los autores. ¿Esa cifra de qué país es? Yo tengo esa cifra que es de España, que va muy de cerca con lo que tú mostraste. El 4% de cada CD vendido va al bolsillo del autor. El resto se queda en otras personas. Entonces, el problema es el modelo de negocio, no la tecnología. Ahora, el tema es de que se intenta compensar la deficiencia de un modelo de negocio con unas medidas injustas para los usuarios. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que no hay internet. Yo tengo que enviar un paquete. Yo vivo en Loja, de hecho. Tengo que enviarle un paquete a Santiago, que vive acá en Quito, y utilizo un servicio de entrega convencional. Ese servicio me cobra una cantidad de dinero. Bueno, pues yo lo pago, lo envío y al otro día Santiago puede disponer de ese paquete. ¿Qué sucede cuando viene internet? Muchos de las cartas, de las fotografías, de los videos, ya no son necesarios enviarlos por el correo convencional. Lo envío como un mail, le doy un enlace a un video, etc. Los costos del envío de estos contenidos, obviamente, bajan muchísimo. Se reducen casi a cero. Entonces, lo que sucede es de que esa industria empieza a tener dificultades porque deja de recibir dinero. Entonces, se pretende criminalizar o con una palabra más eufemista, compensar ese perjuicio, creando una especie de canon o de remuneración compensatoria. En el fondo es dinero. Y dicen, bueno, mira, de cada correo enviado, vamos a hacer lo siguiente, que por cada correo ustedes van a pagar el 0,0001 centavo. Hombre, si envías 200 correos en el mes, vas a pagar menos de $1, no te vas a empobrecer. Con ese dinero podemos financiar aquellas empresas que están dejando de recibir dinero porque el Internet ha venido a matar algunas industrias. Esto que resulta absurdo con ese concepto, se lo está aplicando en el ámbito de la cultura. Algunas conclusiones iniciales. Estoy bien de tiempo, ¿no? Primero, afortunadamente no se puede desinventar el Internet. Es una herramienta que está operando, que todos los días la estamos usando. Sin duda pone en duda muchas de las reglas del juego del siglo pasado, no de este siglo. La innovación del Internet nos está permitiendo innovar aún más y obviamente el Internet nos ha traído más acceso en una serie de ámbitos. Este es uno de los valores más importantes, creo yo. Bueno, quisiera adelantarme también un poco en algunos esbozos de los modelos de mercado que podemos empezar a trabajar. Primero, no se puede hablar de una sola vía para vender contenidos. No se puede hablar porque en su momento fue buena, pero ahora no es la única. Ese es el texto del fundador de Creative Commons, Larry Lessig. Hay algunos cantantes o bandas extranjeras que han subido sus contenidos a la web y los han puesto a la disposición y han hecho un experimento interesante. ¿Recuerdan esa cifra que se entregaba el 4% a los autores directo en ese cuadro de un CD? Bueno, esta gente dijo, nosotros no vamos a usar los intermediarios. Vamos a coger nuestro material, lo vamos a subir en la web y va a tener un costo sugerido. El álbum, porque no es un CD, no es un plástico, el álbum va a costar una cantidad, $15. Si quiere usted me paga 0
y se lo baja todo. Si quiere me paga los 15 o me paga más, lo que quiera. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Ganaron menos que lo que antes ganaban? ¿Ganaron lo mismo o ganaron más? Ganaron muchísimo más. Porque a pesar que había gente que se bajaba el contenido sin pagarlo, el promedio de todas las bajadas más el promedio de todas las donaciones superó lo que antes recibían a través de los intermediarios. Bueno, alguien puede decir, sí, eso es interesante, pero son ejemplos de otros países. Les voy a poner un ejemplo en Ecuador, de seguro lo conocen a este señor. A mí no me gusta mucho la música que él tiene, pues lo respeto, pero desde el ámbito, desde el punto de vista cultural, ¿qué ha logrado este señor? Tiene más de 8 millones, así con esa palabra feísima, millones de visitas en uno de sus videos, y el otro de los videos tiene más de 2 millones. O sea, supera, junto con otros videos, los 12 o 13 millones de visitas. Algo está pasando ahí. Este señor tiene más de 2.400 seguidores en Twitter. ¿Alguien aquí tiene más de 2.400 en Twitter? ¿Alguien? Nadie. Por allá y atrás uno. Este señor sube contenidos al iTunes Store y los vende. ¿Saben cuántos CDs ha grabado? Ninguno. Otro ejemplo. También me pareció interesante este modelo. Uno de sus videos tiene más de 600,000 visitas. Tiene igual 3.600 seguidores en Twitter y tiene más de 5.100 me gusta de Facebook. Es gente que no ve al Internet como una amenaza. No ataca al usuario que está usándolo, sino que se beneficia de esa potencialidad para ir directamente a sus consumidores. Este autor propone al menos 9 vías, no solo en el ámbito de la cultura, de la música, sino inclusive del software, para tener ingresos alternativos al modelo convencional de sacar un CD, ponerlo en una tienda y esperar que el cliente vaya y lo compre. Por lo menos 9. Otro modelo interesante. Estos señores se juntan y desarrollan un concepto llamado crowdfunding. Dicen, pongamos plata entre todos. El uno pone 1, el otro pone 2, el otro pone $10, 5 euros. Pero tenemos que llegar al reto de los 2.000. Con esos 2.000 podemos grabar un álbum y en función de lo que has puesto te vamos a devolver. No importa dónde estés ni cómo te llames. Lo importante es llegar a esa meta. ¿Conocen este plástico? Bueno, yo quisiera lanzarles una pregunta. ¿Tiempo? Ah, ok. Lo voy a dejar ahí porque también estamos con tiempo justo. Únicamente con esto, la mayoría de personas que nos acusan de que estamos compartiendo cultura utilizan este término. A mí personalmente no me gusta porque se asocia el ámbito ético de lo que significa este tipo de delitos que está tipificado con otro contenido totalmente distinto al de compartir cultura. Yo en ese sentido siempre he pedido, por favor, evitemos utilizar esta palabra, porque esta palabra no es la adecuada. Podemos utilizar esta, o si quieren, esta que es la que más me gusta. Se porta mal. Lo dejo ahí y seguimos con la siguiente persona para no interrumpir el tiempo. Compartir cultura con el prójimo.